Adelante. Ok. Bueno, presentar a Mario Crocco es un problema. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque en lo personal creo que es una de las pocas bibliotecas vivientes que conozco. Es decir, viviente creo que es la última. Él es neurobiólogo italo-argentino. En su carrera se desempeñó como jefe del Laboratorio de Investigaciones Electroneurobiológicas del Hospital Borda en Buenos Aires, y dice mucho que fuera director hasta el 2016. A partir de ahí el laboratorio se convirtió en una ruina gracias a las políticas del gobierno de la ciudad. Ha incursionado no solo en la neurobiología, sino que además la ha recorrido de punta a punta, sino que además es un historiador de las ideas. Y hay algo muy particular que él ha caracterizado en nuestros días como una etapa de la historia que llama la fase de los 4 eclipses. En el primero de esos eclipses, la corrección académica impuso el olvido de la inesión, o sea, el olvido de que las sensaciones, ante todo, son de alguien en particular y no de otro, y que recién después son como sean. El segundo eclipse irrumpió la ocultación cultural de la cada cualtés, o sea, eclipsó la intrínseca irreemplazabilidad de cada subjetividad, previa a iniciar la historia de las interacciones con su circunstancia. El tercer eclipse trae la confusión de semovientes con automóviles, o sea, la ineptitud de la descripción física fundamental para distinguir una vaca de un taxímetro. Y aporta el cuarto eclipse la clausura causal de la naturaleza, o sea, el mito de que en la naturaleza de escala macroscópica todo proceso siempre viene causalmente de otro y jamás se inauguran series causales nuevas. Es autor de no sé cuántos artículos de su especialidad, pero tiene 2 libros que son más que destacables, que son un palíndrome, las criaturas vivas conscientes como instrumento de la naturaleza como instrumento de las criaturas vivas conscientes. Y la continuación de ese, que es diferencias entre neurociencias anglófonas y neurobiología iberoamericana, del desencuentro a la comprensión. La Escuela de Neurobiología Argentino-Germana es una escuela que empezó hace más de 100 años con Cristofredo Jacob en el Hospital Borda. Cristofredo fue un neurólogo cirujano alemán que importaron de Alemania y acá echó raíces y toda su investigación que dio como resultado una escuela autóctona de neurobiología que es la única que le hace sombra y le puede discutir a las ciencias cognitivistas, a la neurobiología del imperio que está hoy vigente y tiene mucha difusión y mucha prensa. Yo creo que la mejor manera de presentarlo es leerlo, porque además del tema de la neurobiología, él se metió con la historia y le hizo un prólogo con una historia social al Martín Fierro y una biografía de José Hernández. Dice, el Martín Fierro es discurso contrahegemónico. Su tono político transmite valores y pertenencia, destransnacionaliza aún siendo universalizable. Y su profundidad no es solo humana y social, sino también técnica. Lo de que, cita Hernández, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir, sigue él. Lo están tratando de descubrir algunos filósofos de la ciencia del otro hemisferio, pero por ahora solo logran balbucearlo, sin poderlo acuñar con precisión. Más adelante precisa, la estratificación social homínida es un proceso biológico. Creer lo socioeconómico la descontextúa
la empobrece, la falsea. Por eso, si nos limitáramos a la economía política, la sola perspectiva que se acercaría a describirla sería el ultramaquiavelismo. Se trata de la inexorable extensión de nuestra cadena trófica sobre los excedentes demográficos, que son los pobres, 8/10 de la humanidad, eliminando de golpe a los cuales el mercado global financiarizado a ultranza operaría con estabilidad plena. Como recurso energético alimenticio de baja ley, los pobres, por explotar a lo antropófago y controlar a la Goebbels. Una extensión intraespecífica de nuestra cadena trófica que solo la semoviencia educada en valorar a las personas individuales podría llegar a detener. Si el todo no tiene sentido, esa actitud resulta lógica. La gente no importa. Su valor se torna secundario, solo instrumental. Módico costo, entre comillas, de un recurso reemplazable tan abundante que eliminar gente indeseada, tras declararlos no gente, bárbaroi, impurezas étnicas, marginales, deseadores de lo que los medios no promocionan, daños con los coágulos. Ese es el negocio más redituable. El segundo es disfrazarlo. Poner bienes de cambio u organizaciones sociopolíticas por delante de los psiquismos circunstanciados, existencialidades, únicas realidades valiosas por su capacidad de reconocer valores, elimina de la realidad todo valor. Poner el capital o las arquitecturas sociales delante de las realidades valiosas por su capacidad de reconocer sentido, elimina de la realidad todo sentido y todo sentido de la realidad. Mario tiene una peculiaridad comparándolo con todas las otras teorías que se han elaborado de la evolución del humano, que no es solo del humano, es la evolución de la materia. Y es que puede explicar desde los inicios del universo, desde la física cuántica hasta la neurobiología, cómo se fue desarrollando todo ese proceso de, diría Taylor, complejidad conciencia, de organización de la materia consciente. Parte de eso va a ser el tema de hoy, así que los dejo con él. Bueno, no sé si me están oyendo, si el micrófono está funcionando, ¿pueden mover las cabezas? Gracias, muchas gracias. Ante todo, yo no conozco a nadie, salvo a Néstor, así que les pido que le echen a él toda la culpa de traer a un hombre del manicomio. Yo lo estaba escuchando con mucha atención. Sí, soy un hombre del manicomio, he trabajado prácticamente la mayor parte de mi vida en el Hospital Borda, prestigioso manicomio porteño, y lo más importante es que en lo que dijo Néstor, yo trataba de no oír, porque es bastante embarazoso, pero no escuché para empezar a escuchar la palabra pero. Yo quería que él diga pero y no puso la conjunción adversativa. Entonces, dejando de lado eso de que el laboratorio es una ruina, que yo no lo podría decir porque mantengo mi dependencia política todavía, más que política, política en sentido amplio, ¿no es cierto? De funcionario todavía la mantengo en este momento como director del Centro de Investigaciones Neurobiológicas, donde dejé de desempeñarme, es como jefe del Laboratorio de Investigaciones Electroneurobiológicas en 2016, así que yo no puedo hacer una crítica así, la palabra es tuya, yo no lo dije, pero lo pensé, bueno, no importa. El hecho concreto es que tenemos que empezar con algo, y lo mejor es empezar, me parece a mí, por la prehistoria en que estamos. Yo tengo entendido de un enjundioso programa de televisión que no vi porque yo no veo televisión, que se llamaba, según tengo entendido, Los Picapiedras, que los protagonistas estaban felices con vivir en la prehistoria. Pues bien, eso nos pasa ahora.
a nadie se le ocurre pensar lo impensable que es precisamente dónde estamos parados. Y estamos parados bajo el peso del lenguaje, bajo el peso de las ideas de este momento. Por ejemplo, hace muchos años ya, muchos, para mí por lo menos, hablo del año 60, 63, estaba trabajando en el origen del sistema nervioso. Y por entonces me topé con Balogh y Horich, que estaban publicando sobre ese tema, algo así como, nadie más trabaje, alto, porque todas las investigaciones de esta área terminaron agregando solo una barrita de aburrimiento y un guión de desinterés, si mal no recuerdo las palabras, hace mucho que no leo ese libro. Como un poco de desinterés. Perdón un segundo, acá me están interrumpiendo, me están pidiendo algo, pero estoy hablando. No lo tengo encima, me están pidiendo plata para un taxi. Por favor, está ahí encima de la mesa. Bueno, perdón por las intimidades. Y la realidad es que yo venía trabajando desde hacía muchos años con las cilias. Y yo, como soy miope, uso anteojos por miopía, veía a los protozoos más grandes nadar. Y nadan por medio de las cilias, pero se dirigen por medio de las cilias. Y además cazan, van hacia adelante, van hacia donde va la presa, mantienen una caza activa. Pero no hay sistema nervioso, ¿sí? Oí que alguien dijo algo. Con mucho gusto estoy habituado a que me interrumpan. Bueno, ¿cómo hace un protozoo para dirigirse? No la coordinación de las cilias, que es puramente física y que es mecánica, sino el control ciliar, la directividad de las cilias. Pues bien, eso se hace a través de una estructura de interferencia del campo eléctrico en la base de las cilias, en el epitelio, llamémoslo así, no es ese el nombre para nada, que está debajo de la membrana celular, a donde arraigan los cuerpos basales, que es lo que sostiene cada cilia, y ahí se hace en toda la superficie de un paramecio, por ejemplo, de otro ciliado que tenga las cilias repartidas regularmente, una estructura de interferencia de lo que, digamos, unos años después de eso se iban a llamar hologramas y holofonos, estructuras de interferencia en el espacio que son de tipo holográfico y que se caracterizan por algo muy sencillo como cosa básica, que es la distributividad. Cada sector de este tipo de correlogramas, el nombre genérico, tiene una representación de los demás sectores del sistema, y holofonos, y holofonos, que es lo mismo con el tiempo, es decir, es una interferencia de ecos de sí mismo. Interferencia llamada por Longe-Higgins holofonos. Y este tipo de ideas se había escrito a partir de 1906 en el Hospital Borda, la había escrito Cristofredo Yakov. Y lo que me tocó decir era que el sistema nervioso se había originado en ese control. Se pueden imaginar, Altamira. ¿Cómo van a andar pintando toros en el techo de la caverna si... Ahí está. ¿Estoy silenciado? No. Sí. Puedes continuar, Mario. Puedes continuar. Parece que sí. Gracias. Bueno, termino esta primera idea entonces y pido disculpas de vuelta por lo accidentado. Del mismo modo que los toros de Altamira encontrados en 1888, 84, no recuerdo bien, por esta nena, la hija del dueño de los terrenos, los sabios le dijeron que no podían ser prehistóricas porque eran demasiado buenas las pinturas. Un primitivo no puede pintar así. Del mismo modo, antes del sistema nervioso, se pensaba que no podía haber ninguna coordinación. ¿Por qué?
porque faltan las fibras. Pues bien, ese fue el primer trabajo y mi primer choque con la gente de primer nivel mundial, como Barlow y Horrich, que lo que decían era que no había que investigar eso porque no servía para nada. En nuestra tradición científica, la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana, tenemos unas cuantas ideas de ese tipo. En resumen, sí, vamos a utilizar que el sistema nervioso proviene del sistema de control ciliar, control, no coordinación, en los protozoos precámbricos, aproximadamente entre los primerísimos, ya con control, 1900 millones de años atrás, aproximadamente. Esto, por supuesto, no lo van a encontrar ahora todavía en los textos. Búsquenlo, por favor, y avísenme si lo encuentran, y mucho menos que se publicó en la Argentina en 1963. Argentina o Patria Grande o Iberoamérica, como quieran decir. Lo que más me interesa ahora es ver la escala de tiempo en la descripción de un cuerpo biológico, de un cuerpo orgánico. Sí, ya sé, me van a decir anatomía y fisiología. ¡Ay, qué horror! Sí, anatomía son las agrupaciones colindantes, esos dibujitos lindos con colores marcados en el testuto. Y fisiología, según el fundador, digamos, de esta palabra, de Haller, allá por 1750, es la anatomía en movimiento. La anatomía haciendo su función, moviéndose, realizando todas sus cosas. ¿En qué escala? ¿En qué escala de tiempo, en qué velocidades vemos moverse las cosas? En la fisiología mía o la de ustedes, vemos que comemos y evacuamos, y los átomos y moléculas más comunes se expelen horas después o minutos después. En la respiración, cada vez que expiramos con ese, cada vez que expiramos un volumen de 1 litro de aire, expiramos una cantidad de moléculas y átomos que han formado parte de millones de cuerpos, la cola de algún dinosaurio, 200 moléculas del cuerpo de Napoleón, si pesó 60 kilos aproximadamente y vivió 60 años, unas 6 a 10, por ejemplo, de alguien de la época de Tiberio, el mismo emperador Tiberio, y también de cuando en cuando algunas moléculas que formaron parte de la cola de un dinosaurio, como dije. Pero lo más importante es estas moléculas, ¿cuánto tiempo han estado en nuestro cuerpo? Y depende. Si son de selenio, de elementos que necesitamos y que son escasos, se las preserva más tiempo, se las quela, se las, quiero decir, secuestra por más tiempo dentro de otras moléculas más complejas de esas que tiene la química orgánica. Pero si son comunes, si es hidrógeno, entra y sale, chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entra y sale. Esa escala es la de mayor rapidez. La anatomía estudia esa escala a través de su transformación en fisiología. Pero hay cosas que tengan relevancia fisiológica y que se muevan más ligero adentro nuestro, que integren nuestro cuerpo. Ya saben, nuestro cuerpo no está todo vivo. A nivel atómico, la vida no es viva. A nivel del esmalte de los dientes no lo es. Hay escalas de complejidad, muchas, dentro de la anatomía. Pues bien, esas escalas tienen algo que entre y salga con mayor rapidez de nuestro cuerpo y que nos hayamos olvidado porque como los picapiedras estamos demasiado conformes con lo que hacemos. Miren, sí, yo no sé si los gravitones existen. La descripción gravitones no me parece demasiado acertada, pero podría ser, cómo no, podemos también, si nos sacamos una serie de ideas de teoría cuántica del campo, si las sacamos de lado, esos gravitones podrían existir. En ese caso, la vida se adapta a la gravedad. Las patas columnares de un elefante,
de un dinosaurio que corre ligero con 7.000 kilos, 8.000, 10.000 kilos, y sin embargo lo puede hacer porque sus tendones, su musculatura lo acepta. No es para reírse como el caso de King Kong. Si King Kong existiera, inmediatamente todos sus... Perdón, acá pasó algo. Ahí está. No sé qué le pasó al sistema. En el caso de King Kong, de inmediato, en vez de boxear como Pascual Pérez, ligerito como un peso pluma, lo que tendría que hacer es soltarse toda la musculatura y ¡plop! Caer adentro de la piel, alrededor de las patas, dejando el cuerpo, el esqueleto limpito, porque los tendones no podrían aceptar ese cambio de escala. Hay algunas otras partículas que, como los gravitones, generan las patas columnares del elefante, de los dinosaurios, intervengan en nuestro cuerpo. Bueno, miren, en este momento ustedes y yo estamos siendo atravesados por un conjunto numerosísimo de partículas de todo tipo, los rayos cósmicos, los neutrinos, según el lugar en donde estemos, porque hay algunas que llegan, otras que no, pero si estamos a medianoche durmiendo, los neutrinos que vienen del Sol salen de abajo de la cama. Puede parecer una pesadilla. Ahora bien, ¿cómo se duerme? Ustedes ya saben, Cajal decía que se duerme porque las neuronas, cuyo nombre le había dado Waldeyer muy poco antes, se conectan y se desconectan. Esa fue la famosa polémica de neuronismo contra reticularismo. Cajal decía que era una especie de tocarse y destocarse de las neuronas, que así se generaban las perturbaciones del sueño también, cuando eso aparecía antes, y después a alguien que no sé si merece la pena nombrarlo, le dieron un premio Nobel allá por 1990 por descubrir un párpado, él no le puso párpado, ¿no? En el tálamo, uno en cada tálamo, y entonces, así como los párpados cierran los ojos, estos párpados talámicos desfuncionalizaban el tálamo para recibir los impulsos nerviosos del sistema reticular activador ascendente, y terminaba esta persona dormida, lo cual acá nos hizo morir de risa, porque las gallinas son muy comunes, o eran muy comunes entonces, y acá hay mucha gente que ha visto gallinas, otros solamente la ven en las bandejas del supermercado. Y las gallinas y los pájaros duermen con la cabeza abajo del ala. Si tuvieran un párpado en el tálamo cerebral, no pondrían la cabeza abajo del ala, ni ustedes y yo cerraríamos la luz. Pues bien, ¿cómo se duerme entonces? Hay una forma de explicar esto que parece bastante razonable en este momento y que las neurociencias angloestadounidenses ni se les ocurre pensarla. ¿Por qué ni se les ocurre? Porque el producto educativo de las universidades angloestadounidenses, en su enorme mayoría, es pago. Es una mercadería. La producción de bienes epistémicos es una industria como cualquier otra, donde la competencia, igualmente que en cualquier otra industria, consolida los modelos. Supongamos que alguien quisiera fabricar un auto completamente distinto. No solamente me refiero al motor eléctrico y ese tipo de mejoras, completamente distinto. Y tendría que enfrentar, para ponerlo en el mercado, un montón de oposiciones. Y además le estaría diciendo a sus propios ingenieros que lo que venían haciendo antes estaba mal. Eso pasa con las neurociencias angloestadounidenses, que tienen un peso tremendo en publicidad, un peso tremendo en lo que dicen de básico, no solamente sobre qué es persona, sobre por qué valorar a las personas, por qué respetar a las personas, que ahí es donde entran otros factores filosóficos, sino también en cómo está fabricado un cuerpo humano, cuál es su relación con el psiquismo. ¿Y qué es lo que no ven? Sencillo,
¿No ven que si variamos la velocidad de cualquier partícula de esas que estaba mencionando recién, no sabemos cuál es, y esa variación de velocidad genera los efectos tan conocidos en física relativística con las transformaciones de Lorentz, entonces un psiquismo, un experienciante, una existencialidad, una subjetividad, un espíritu, un alma, circunstanciado momentáneamente a esas partículas que están atravesando una materia gris. Acá tengo un corte, no lo vamos a poder mostrar muy bien, me parece, yo no me estoy viendo en la imagen, pero de todas maneras, este era un cerebro humano, es una feta de cerebro humano, esta persona luchaba, sentía, amaba, pensaba, planeaba, murió, como ustedes y yo lo haremos en algún momento, y en la parte de afuera de este corte coronal de cerebro humano completo está la sustancia gris. Y ahí en este momento, en este cortecito teñido al Weiger, aún ahora están atravesando una serie de partículas como las que mencionaba antes, que las neurociencias angloestadounidenses dejan de lado. Si esas partículas están a una velocidad cercana a la de la luz, es decir, en el gráfico tan famoso de las velocidades de las partículas contra la distorsión temporal, digamos, las transformaciones de Lorentz muestran que con una pequeñísima variación de velocidad varía la resolución temporal posible. Esto es lo central en esta etapa de la charla que pretendo darles y ya promediándola. Que si la localización de los psiquismos, si la localización del alma y la inteligencia, como es el título de un trabajo de 1906 de Cristofredo Jacob en la revista El Libro, que es donde publica sus modelos, que 60 años después se iban a llamar holográfico-holofónicos, 1906. No crean que los iberoamericanos estamos siempre por detrás de los que hablan otras lenguas. Aquí tuvimos, en esta región, la primera electroestimulación prolongada de un cerebro humano consciente en el mundo, durante 8 meses, no durante pocos minutos. Se descubrió el cerebro límbico. Se publicó entre 1909 y 1911, y no se publicó solamente acá por Peuser en Buenos Aires, sino que también se publicó en Múnich, bueno, por una de las mayores editoriales de la época, tremendos volúmenes. Acá se descubrió que la corteza asociativa no existe, o como decía Jacob, existe nirgends en ninguna parte. Y todavía siguen hablando de la asociación porque es lo único que tienen. Ya veremos por qué motivos culturales es lo único que tienen. Pues bien, decía, si el psiquismo o espíritu estuviera localizado momentáneamente, para usar un neologismo, transientísimamente, es a partículas atravesantes, rectilíneas, por supuesto, si no el cerebro explota, ¿no? No podemos hacer un viraje de las partículas, la energía necesaria sería muy grande, con variar la velocidad una fracción infinitesimalmente pequeña, también exagero, no es infinitesimal, alcanza para variar la resolución temporal y ustedes se duermen. Esperen un segundo antes de dormirse, por favor. Simplemente hay que variarles la localización si ésta está atravesando la materia gris de ustedes, o la mía poca, pero en fin, alcanza, porque no pensamos con el cerebro. Sin cerebro no pensamos, igual que no caminamos con los pies. Pero los pies nos dicen a dónde vamos y el cerebro tampoco. Pues bien, esa resolución temporal que estoy mencionando, así un poco a los saltos, como para darles una introducción, se logra simplemente con un proceso
de interacción. Ahí empezamos con el interactivismo que llaman los angloestadounidenses. Y esta interacción es con el campo electromagnético. Aunque sigan una serie de, no quiero decir malas palabras, de señores académicos que dicen que el pensamiento es electromagnético, la realidad es que jamás logramos meternos en la mente de otro. Lo que podemos hacer es describir cómo se conduce el cerebro. El cerebro tiene básicamente dos partes, la de afuera y la de adentro. En los hemisferios, y estoy hablando del cerebro humano. La parte de afuera hace la motricidad, movemos el cuerpo, hacemos movimientos, y la parte de adentro, la que está conectada y cercana al sistema límbico, que lo descubrió Christopher Jakob también, 1911, 1913, Das Menschenhirn, la parte de adentro mueve lo que imaginamos. Por ejemplo, los recuerdos. ¿Y dónde están esos recuerdos? Ah, están grabados en el cerebro. Sí, esa es la metáfora platónica del engrama. Pero tampoco se encontraron los engramas. No existen también, nirgends, como decía Jacobs, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque si el psiquismo está localizado a partículas en trayectoria rectilínea, atravesantes de la llamada materia gris, en ese caso, este psiquismo está fuera de lo que nosotros llamamos el tiempo y que está explicado ahí en Academia Edu. Academia Edu tiene un capitulito de diferencia sobre el origen del tiempo en escala macroscópica, en cosmología, por supuesto, y este tiempo en escala macroscópica no contiene a los psiquismos. ¿Por qué no los contiene? Bueno, precisamente porque son los que están en una relación llamada nexo psicofísico con una parcela determinada de materia bariónica u ordinaria que en un momento dado está en nuestro cerebro. Ahí veo a Pablo Zagalá también y lo saludo. En esas partículas está la interactividad. Por un lado, la interactividad con el estado electroneurobiológico del cerebro y por el otro lado, la interactividad con un psiquismo. Ya veo los problemas que se plantean, planteamos rapidito en pocos minutos y después lo pueden leer si quieren, tienen ganas. Lo primero, el psiquismo no está en ese tiempo. Ese tiempo es otra cosa. No voy a perder ahora media hora tratando de explicar qué es ese tiempo macroscópico, porque contamos con ese pedacito, con esas pocas páginas, 40 serán, del articulito sobre el origen del tiempo macroscópico, que ahí está en Academia Edu. Pero si el psiquismo no está en el tiempo, no hacen falta engramas para no olvidar. Primero, porque si no está en el tiempo, ¿cómo se van a borrar? Es lo mismo que pasó con el ímpetu. ¿Se acuerdan que antes era normal creer que para arrojar un proyectil había que tomarlo con la mano y darle todo el ímpetu para que la lanza o la ballesta tirando una flecha haga que la flecha o la lanza se muevan por el aire? Y después, bueno, resultó que no, que el movimiento natural, si no hay nada que lo pare, es más o menos el que tiene la Tierra en torno al Sol, más o menos no es el natural, porque ahí intervienen otros factores, otras fuerzas, pero sigue por inercia. Pues bien, los recuerdos siguen por inercia porque no hay nada que los borre, no hace falta para nada engramas para fijarlos. Además, los engramas no sirven porque no tienen una forma de identificarlos. No es posible tener un registro tipo computadora de los contenidos de experiencia, estoy hablando de los recuerdos de la memoria biográfica, no de los recuerdos de la adaptación llamada memoria motriz, por ejemplo. No hacen falta los recuerdos, y aunque fueran necesarios, no servirían porque no tienen un índice
a dónde llegar a ellos. Entonces, hasta ahí vemos que el psiquismo aparece como otra cosa diferente. Me van a decir, pero escúcheme, ¿dónde encontró el psiquismo? Si los angloestadounidenses no lo encuentran en ningún lado el psiquismo. Usted abrió cerebro, sí, 2500, fenómeno. En esa cantidad de autopsias alguna vez vio una luz mana, una lucecita azul saliendo del cráneo. No. ¿Y por qué tendría que verla? Hay que buscarla donde es debido, no donde hay buena luz. Como en el proverbio babilonio famoso del cual se apoderaron algunos que todos conocemos. No. Los psiquismos se encuentran en la evolución biológica y se ven cuando los organismos vivos superan los límites de las máquinas. Los límites de las máquinas, los límites que ya que lo veo acá, a Pablo Zagalá sabe muy bien que son las limitaciones internas de los formalismos, esos límites de las máquinas son los límites de Turing. No pueden innovar, no son pícaros. Entonces, ¿dónde hay que buscar un psiquismo? Allí donde un animal logra cambiar de posición en la cadena trófica, logra posicionarse mejor y llegar hasta el ápex o llegar a ser el predador mayor a través de la picardía, a través de la viveza. Esto es lo que las máquinas no pueden hacer, los límites de Turing. Entonces hay que buscarlo en los cambios de las cadenas tróficas. ¿Y qué es el psiquismo? Ustedes ya saben todos. Los angloestadounidenses dicen, eso no tiene definición objetiva. Los psiquismos, sean lo que sean, son tal cosa por analogías, tener sentimientos, emociones. Sí, pero escúcheme, eso ya es psiquismo. ¿Por qué no me explica lo que es? No se puede, no existe. Y se la pasan repitiendo y repitiendo para hacer congresos o consciousness studies o cosas por el estilo. Y es porque no saben. De esta estructura, ¿no? No te oigo. De cómo salir del... Se cortó, no escuché la pregunta. No sé si los demás me siguen oyendo, yo no escucho la pregunta. ¿Lo hacemos después? No quiero faltarle. ¿Sí? Hagámoslo después, que termine. Bien, es rápido, ya sé la hora que es y esto es rápido ahora. Estábamos entonces a que lo que se enseña acá hace 50 años, y tengo algunos de los alumnos de entonces, 40 y pico por lo menos en este caso, es que el psiquismo, la existencialidad, la circunstanciada, la subjetividad, el alma, el espíritu, como quieran decirlo, objetivamente definido, es aquella realidad que se transforma a sí misma a través de una selección de sus antecedentes. En cambio, la mesa se transforma a sí misma en base a todos sus antecedentes. Es un teorema fundamental de la mecánica. La mecánica nos dice que la mesa se transforma. Momentito, ¿cómo se transforma la mesa? Y sí, la mesa va lerdo, ¿no? Se desintegra por ahí en 100.000 años, 1.000.000 de años, vaya a saber cuánto tiempo tarda en desintegrarse. Pero se transforma en escala microscópica y termina bien transformada porque no hay mesa que dure 100 millones de años. Pues bien, acá también, digamos, todo lo extramental, lo completamente extramental, después explico por qué digo completamente, se transforma en base a todos los antecedentes. Ustedes y yo se transforman diciendo, no, yo voy a aguantar este Zoom a ver si me hacen dormir como prometieron. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, dirijo mi vida, como decía Ortega, no soy un corchito movido por las olas, sino que todavía puedo darle una dirección a esta existencialidad. Y justamente eso es lo que permite definir al psiquismo. Ahora, dije al psiquismo es profeso porque es la forma anglo-estadounidense. Estas neurociencias anglo-estadounidenses creen que hay un solo psiquismo,
en la realidad. No ven lo básico. Lo básico es la cada cual tez. Cada psiquismo es diferente, cada psiquismo tiene un nexo psicofísico diferente. Yo puedo mover mi dedo meñique, no el de ustedes. Ese es uno de los olvidos, de los silenciamientos, de los eclipses de nuestra cultura. Ellos juran por una consciousness studies que no existe. Lo único que existe son diferentes psiquismos, en muy diferentes cerebros. Yo los conozco más o menos y les puedo asegurar que hay cerebros con córtex, sin córtex. Los pájaros piensan con lo que nosotros usamos para movernos. Perfecto. Pero el psiquismo en sí mismo tiene una definición objetiva, tiene uno lo puede encontrar, una manifestación objetiva en la evolución biológica, no como un humito azul que sale o que pesa 20 gramos y se escape del cerebro, pero también tiene un montón de elementos no estructurales. Porque otro problema es que me tienen harto, todos ustedes por edad, o yo también, hemos tenido que soportar la famosa definición de información, la era de la información, el canal de comunicación que pasa la información, Shannon 1948, la formulación mecánica, eso son todas estructuras. Un color, un olor, un sabor, son no estructurales. Esas manifestaciones no estructurales son no informativas. Sí, se pueden reducir. Descartes, por ejemplo, hacía un diferente cuadrillé para dibujar el verde o el rojo. Pero eso es poner una estructura en lugar de lo no estructural. Ahí tenemos otro gran problema de esa cultura. Pero además, también se olvida que antes que nada, estas entonaciones subjetivas de los psiquismos, el nombre es de Jacob, también Cristofredo Jacob, son innesivas, son de un perro o de un gato, o perdón, de este perro o de este gato, o es el rojo que veo yo ante todo, o es el rojo que ve alguno de ustedes ante todo. Este silenciamiento, este eclipse, es gravísimo, el eclipse de la innesión. No ven ni la pluralidad de los psiquismos, no ven la innesión de las caracterizaciones subjetivas o entonaciones no estructurales, y además no ven la semoviencia. Sí, ya sé que me quedan 15 minutos. Por eso paso más rápidamente, salteando siempre temas que después se organizarán si ustedes leen estos trabajitos que ahí han colocado en Academia Edu, y que es a lo que tengo que hacer referencia. Semoviencia es que los psiquismos son aquellas realidades que se mueven a sí mismos. Ah, qué chiste, dirán, están prolongando reflejos. Claro, tenemos un reflejo originario en la evolución biológica, que los paramecios están siguiendo yo qué sé, un didinium, por ejemplo, siguiendo un paramecio más realista, un didinium, es otro ciliado que se come a los paramecios, más grandes que él. Y entonces la presa va fugando por ahí. Y el didinium la sigue, le sigue los vericuetos y al final se acerca, le tira un montón de arpones, con los arpones le para la estructura, el correlograma que van haciendo las cilias del paramecio. Entonces se acerca al didinium, que tiene forma de barrilito, abre la boca del barril, se lo ingurgita, va secuestrando los elementos nutritivos, por supuesto, y el resto lo va echando. Pues bien, desde ahí hay reacción. El didinium lo sigue al paramecio porque el paramecio va adelante y el movimiento en el agua de las cilias del paramecio es captado automáticamente, reactivamente, por el sistema de control ciliar del didinium. Y eso atrae al cazador a la presa. Eso es reacción. Y a partir de ahí después se desarrolla el sistema nervioso con fibras,
hay una cantidad de nombres raros, prehistóricos, que no tiene sentido que, digamos, pretenda en este momento echarlos al recuerdo. Y de ahí salen los sistemas nerviosos, sale nuestro cerebro, que tiene psiquismo, salen otros que no sabemos si tienen psiquismo, pero tienen el esófago en medio del cerebro. No es un gordo, por ejemplo, muchos cefalópodos, digamos, se duda si los pulpos, los calamares gigantes, tienen psiquismo o no. ¿Cómo lo sabemos? Es sencillo, no se les ocurre eso, ya lo dije. Tenemos que ver si existe, si franquean los límites de Turing para las máquinas. Si cazan con picardía, si estos predadores lo hacen, digamos, con una capacidad que las máquinas no pueden tener, que por supuesto formalmente no es representable, entonces sí tienen psiquismo, pero su cerebro tiene el esófago por el medio, es otra cosa. Pues bien, los psiquismos inauguran series causales nuevas. Por eso las personas se definen en la tradición nuestra, en la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana, como todas aquellas realidades que se hallan en hiatos causales. Esa es la definición de persona. Yo no soy humanista porque, claro, vemos tantas manifestaciones de vida, esperamos tener 100.000 planetas identificados dentro de 20 o 30 años, ahora tenemos 10.000, de los cuales la mitad están bien identificados, la mitad no. Tenemos por lo menos en nuestra galaxia, que tiene, pongámosle, para dar un número, 200.000 millones de estrellas, entonces tiene que haber 400, 500.000 planetas, de los cuales 100 millones tienen seguramente vida inteligente desarrollada en ellos. Y tenemos 400.000 millones de galaxias en el subuniverso accesible. Por ahora accesible, ¿no? Cada vez que aumenta su dispersión va a ser menos accesible. Con esa cantidad de inteligencia yo no puedo ser un humanista. ¿Por qué? Porque las personas allá son lo mismo que acá, realidades que se insertan en hiatos causales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las series causales terminan, se agotan cuando hacen una sensación, cuando se produce una sensación subjetiva, una entonación subjetiva en un psiquismo determinado, nada de consciousness, nada de fluido ahí consciente, ni cosas raras prehistóricas, simplemente en el psiquismo de un perro, de un gato, de un ratón, de un ser humano. Al producir esa entonación o caracterización subjetiva, la serie física causal que venía operando cesa, se agota, no puede producir ningún efecto más, porque ha producido como efecto una entonación no estructural en, como digo, una determinada existencialidad circunstanciada. Ahora bien, esa existencialidad, no otra, puede prolongarla, eligiendo uno de sus antecedentes para decir, este lado me gusta. Gusta es la sensación precisamente. Voy a pedir más. O para continuar con actos necesarios para la vida, o la reproducción, o la ingesta. Pero ahí hay un salto causal. Quien inicia la serie siguiente desde cero y quien inaugura la serie siguiente es cada psiquismo. Por eso los psiquismos tienen en la evolución biológica una función de variar la trayectoria de este móvil que es la evolución biológica. Momentito, los móviles son piedritas que andan moviéndose en el espacio. No, todo proceso es un móvil. Las leyes de Newton se aplican también a la evolución biológica. Es un móvil, y si hay algo que altera la trayectoria de este móvil,
si hay algo que altera la trayectoria de la evolución biológica, en consecuencia es una fuerza. Y si opera como una fuerza física, produce efectos causales. Y si produce efectos causales, es una realidad, como decía Platón en Sofistés, ahí hace ya 23 siglos y medio, porque estaba viejito cuando escribió, según creo. Pues bien, tenemos entonces que esta semoviencia es ignorada. Se confunde, como decía Néstor Tato, una vaca con un taxímetro. Ahí viene un taxi. ¡Mu! Eso es un error de quienes no ven la semoviencia, de quienes no ven las series causales nuevas, de quienes no ven la innesión, de quienes no ven que los psiquismos son distintos. Pero habíamos comenzado nosotros hablando de que los psiquismos son distintos por la cadacualtez. La cadacualtez es una palabra que tuvo su fortuna también, el hecho de ser cada cual. Pero el hecho de ser cada cual es por qué uno es no otro, no es la ipsaidad o la quiridad escolástica, que eso es porque uno es uno. Uno es uno por su historia, la quiridad o la ipsaidad son características que resumen la proveniencia existencial. Pero cada cualtez, Heidegger la había puesto para martirio del pobre José Gauss, cuando estaba traduciendo Ser y Tiempo allá en los años 40, 50, como Gemeinigkeit. Gemeinigkeit. La Keit, la Hud en inglés, la tez que decimos nosotros, cada cual tez, o idiotez, el hecho de ser idiota, del Gemeinig, del en cada caso. José Gauss lo tuvo que traducir como el en cada caso mío. En árabe, por ejemplo, le decimos ananaafsi, pero ahí no se distingue bien, y en otros idiomas no se puede decir. Yo no conozco muchos idiomas, conozco el japonés, estudié 4 años, me lo olvidé por falta de práctica, pero sí recuerdo que tenemos que decir hito, persona, no es variable, y en consecuencia no tengo forma, no encontré jamás a alguien que salvo circunloquios, y he hablado con filósofos que vinieron acá de primer nivel desde Japón, y me he formado con un pensador japonés de filosofía también. No lo podemos decir, no podemos decir cada cualtez, y sospecho que ese tipo de lenguas, en general, el vietnamita, el chino, no sé si el mongol y algunos más que no quiero dármelas de sabiondo en esas cosas, padecen igual imposibilidad, hay que hacer circunloquios terribles para decirlo. No quieren que la gente común se dé cuenta. Bien, ya nos quedan 5 minutos, entonces, al psiquismo, ¿en dónde lo encontramos en la naturaleza? En la evolución biológica. ¿Dónde se localiza? Probablemente se localice en partículas que nos atraviesan. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Y porque no hay engramas, no hay manera de justificar la memoria, no se trata de una serie de registros a los cuales pertenezcan, con los cuales haya en correlación un índice, y porque los psiquismos son reales, producen efectos, modifican la trayectoria de un móvil, que es la biosfera, pero cada psiquismo, y acá termino, se caracteriza por una relación con un determinado cuerpo y no otro cuerpo. Ya vimos que ustedes no pueden mover mi dedo meñique, por lo menos en forma fisiológica. Y yo no puedo mover el de ustedes. Esto es esencial. No sé, estoy oyendo, pero no sé si alguien pregunta, y quiero ser rápido justamente ahora. Cada psiquismo intrínsecamente difiere de los demás a través de la cadacualtez. La cadacualtez también es no estructural, pero no se trata de una caracterización o entonación subjetiva e innesiva. La cadacualtez es aquello por lo cual uno es no otro, no aquello por lo cual uno es uno, y lo hace diferir. Términos más bien
filosóficos o un tanto anticuados, tipo hegeliano, podríamos decir que la individuación de las partes de un continuo es dialéctica, pero no hay un continuo espíritu. No existe, nadie encontró, nadie halló una substancia fungible de la cual puedo tomar cualquier parte y da lo mismo. Como en un préstamo yo les presto plata, ustedes me devuelven otra plata distinta y el préstamo se cancela. Esa fungibilidad, ese ser reemplazado por algo que cumpla la función, no se aplica a las personas. Acuérdense, tomando un ejemplo bíblico, el libro de Job, que, bueno, recuerdan, se cuenta allí en los primeros 3 capítulos, toda una historia importante, que Dios apuesta con no sé quién, que por más maldades que le haga, este fiel servidor no va a tener problemas, y bueno, le quitan a los hijos, a los camellos, a los esclavos, le dejan la mujer nada más para que habladora, charlatana, lo martirice con eso. Y después hay un 4º capítulo, el último, seguramente de una mano diferente, que dice que le devuelven todos esos hijos, camellos, sirvientes y demás elementos del peculio. Esa es la fungibilidad. Eso es lo que no permite la cadacualtez. Ahora, los angloestadounidenses, y ya concluyo, me quedan 120 segundos, la cadacualtez es lo que no ven los angloestadounidenses. Ellos consideran que la conciencia es una emergencia. Emerge una torta de la receta o una máquina de las piezas, pero es una eclosión a nivel cuántico. ¿Qué significa una eclosión? Algo que no está determinado por el medio espacial continuo, espacial y temporal. Termino diciendo que en la tradición neurobiológica argentino-germana, en la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana, al tiempo se lo ve como un presente instantáneo que se modifica a través de la causalidad. La causación psíquica, la causación mental, que es semoviente, causalmente es idéntica a la extramental. Las fases del espacio-tiempo se producen, como la cosmología lo muestra, no sabemos bien cómo, pero se producen, y los psiquismos coexisten con esta fase. ¿A dónde van cuando se mueren? Miren, yo no sé a dónde van, pero creo que quedan en donde están. Y que son distintos porque la individuación de un continuo es dialéctica, porque no se trata de un fluido consciousness. Habría mucho más que decir. Sé que les dejé más preguntas que respuestas. Les pido perdón. Y también sé que no cumplí con explicarles bien en la práctica cómo se duerme. Pero por lo menos veo que están todos despiertos y ya me congratulo con ustedes por eso. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias.